Viceministerio de Medio Ambiente, la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas. En la Dirección General de Biodiversidad nosotros recibimos diariamente solicitudes para la aprobación de planes de manejo. Estos planes de manejo son los instrumentos legales por el cual se da la autorización para el aprovechamiento, uso, inclusive conservación, investigación de especies de la vida silvestre. Lo que voy a hacer es presentar, por favor, la siguiente, un pequeño resumen rápido para que ustedes se den cuenta cómo está la situación legal en Bolivia. Aquí, por ejemplo, si vemos, es desde 1935 más o menos que surge la legislación en este contexto de conservar, proteger o hablar de los recursos naturales en Bolivia. Y hasta el año 2009 teníamos un escenario bastante interesante de aprobación de leyes relacionadas al tema, como es la Constitución Política del Estado. Aquí, por ejemplo, podemos ver que se aprueba una ley de creación de una área protegida nacional, conocida ahora como el Parque Nacional Sajama. Y por otro lado, también vemos que en el tiempo se han ido aprobando importantes leyes que han tocado el tema de los recursos naturales. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar que cerca de los años 2009, entre el 2000 y 2009, tenemos un sinfín de leyes que han sido aprobadas en este contexto de regular los recursos naturales y principalmente, como mencionaba, la Constitución Política del Estado nos da un nuevo paradigma de la gestión de los recursos naturales. Siguiente, por favor. Esto también es importante porque la Constitución Política del Estado, en su artículo 410, nos dice: hay una nueva jerarquía jurídica en Bolivia. Los que hemos estudiado Derecho nos decían, este es el triángulo de Kelsen. Y aquí, por ejemplo, la Constitución está por encima, luego vienen las leyes, luego vienen los decretos supremos, luego vienen las resoluciones prefecturales, las ordenanzas municipales, en esa jerarquía. Pero como estamos en un contexto autonómico, eso está cambiando también en Bolivia. Es por eso que la Constitución ha dado los pasos básicos para definir en la Ley 031 de autonomías cómo deberían ser estas competencias. Aquí, por ejemplo, la Constitución Política del Estado está sobre los tratados internacionales. Y en un mismo nivel están las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas, las leyes departamentales, las leyes municipales y en algunos casos va a haber leyes de las autonomías indígenas. Eso ha reconfigurado prácticamente la forma pública de hacer gestión sobre los recursos naturales o sobre la biodiversidad. Por debajo de este bloque de leyes nacionales, departamentales y municipales, ahora se encuentran los decretos supremos, reglamentos y resoluciones emanadas del órgano ejecutivo. Eso, siguiente por favor, frente a la anterior Constitución Política del Estado, veamos lo siguiente. Por ejemplo, en esta es la estructura de la anterior Constitución Política del Estado, como tradicionalmente estuvimos estudiando en las facultades de Derecho. Y aquí tenemos a la Constitución, las leyes y después todo lo demás. Es decir, las resoluciones prefecturales, ordenanzas municipales estaban en el último nivel, este negrito de acá. Y es por eso que siempre ellos tenían una aspiración de que su forma de administrar sus espacios territoriales sea de mayor reconocimiento. Y eso ha llevado un debate sobre lo que es las autonomías. Y actualmente ha cambiado. Ahora, las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, están en una jerarquía superior a las decisiones del órgano ejecutivo. En este caso, ministerios, viceministerios. Eso dice la Constitución. Ahora veremos cómo en Bolivia estamos trabajando con las leyes vigentes. Siguiente, por favor. Entonces, en la Constitución Política del Estado, el artículo 342, nos habla ya de proteger, aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, como mantener el equilibrio del medio ambiente concordante con otros artículos.
que considera la biodiversidad como un recurso natural, por ende de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país. ¿Qué dice la Constitución? Los recursos naturales, todos los recursos naturales es del pueblo boliviano, lo administra el Estado. Por lo tanto, en unos artículos sobre las competencias del nivel central y del nivel de las autonomías departamental, municipal y las autonomías indígenas, define competencias compartidas y concurrentes. Significa que tenemos que establecer mecanismos para poder, por ejemplo, proteger una determinada especie. Me voy a imaginar en este momento un chancho de tropa en algún departamento, que es rica su carne para la alimentación, para los pueblos indígenas, también para las poblaciones que viven alrededor, digamos, en ciertas urbes o en ciertas localidades, y que de pronto puede ser que en una determinada región esté bastante bien su población y en otra esté amenazada o tal vez crítica. Entonces aquí dice la Constitución, entre el nivel central y entre el nivel autonómico tienen que lograr el equilibrio ecológico, no pueden hacer que esa especie desaparezca, por ejemplo. Y ahí el nivel municipal o el nivel departamental tendrá que emanar una actividad legislativa, tendrá que hacer una ley para proteger, pero también el nivel central, y eso es concurrente o compartido. Siguiente, por favor. Y en este contexto de avanzar con la Constitución Política del Estado, el año 2011, entre el año 2010 y 2011, se ha discutido cómo tendría que ser este escenario de los nuevos derechos. Ustedes saben que en Bolivia, por ejemplo, hemos sido parte de un interesante fenómeno de cambio de generaciones de derechos. Los primeros derechos eran los políticos. Se les reconoce los derechos a los hombres y mujeres para votar, por ejemplo. Todos los hombres y mujeres en igualdades pueden votar. Antes no había esos derechos, no eran universales, solo los hombres votaban, solo los hombres tomaban decisiones. Eso excluía a las mujeres. Y hemos luchado por unas conquistas. Esa es una generación de derechos. Los siguientes derechos, hemos hablado más sobre los derechos humanos. Los derechos humanos, hemos hecho que se reconozca el derecho a a no ser maltratado, a no ser agredido, a ser reconocido como persona, a ser considerado, a las discapacidades, a un sinfín de cosas. Esa es una generación importante también de derechos, que hace muchos años, en la época de la esclavitud, posiblemente, si alguien nacía mal, arrójenlo por el peñasco. Hoy no se puede hacer eso. Y así hemos ido avanzando hasta un momento en que hemos discutido los derechos ecológicos o los derechos nuevos. Y en esta generación, la gente que está detrás de la Asamblea Legislativa, la gente que está detrás de la defensa de los derechos de los humanos, de la naturaleza, ha tenido un encuentro interesante y se ha aprobado la Ley de Derechos Madre Tierra. Esto a partir de un escenario importante nacional. Y en la Ley de Derechos Madre Tierra, por ejemplo, se reconoce la interdependencia entre el hombre y la biodiversidad, y que esto debe ser respetado por el bien de ambos. O sea, no podemos ahora explotar como antes. Antes hablábamos el término en el colegio, yo recuerdo, decían la explotación de recursos naturales. Hoy estamos tratando de cambiar esa lógica y decir el aprovechamiento más racional, más armonioso de los recursos naturales. Y lo mismo sucede, se definen los sistemas de vida y sus componentes. Ustedes saben que, por ejemplo, si hablamos de importantes espacios donde hay vida silvestre o donde hay biodiversidad, estos son considerados ecosistemas importantes. Para la Ley de Derechos Madre Tierra, estos también son importantes, son sistemas de vida donde interactúan los humanos y también interactúan la vida silvestre, la biodiversidad y lo que no está vivo. Entonces, en ese sentido se reconoce a los sistemas de vida y sus componentes. También se describe a los derechos de la Madre Tierra, que son derechos de los bolivianos y bolivianas. Esto es bien interesante porque en el caso del Ecuador, por ejemplo, se reconoce mediante ley los derechos de la Madre Tierra. Pero los derechos de la Madre Tierra en el caso del Ecuador son derechos de la naturaleza. Y una de las cosas que nos compartían las personas que trabajan en temas de derechos, nos decían, ¿quién hace respetar los derechos de la naturaleza? Porque tiene que haber algún sujeto que plantee un reconocimiento, una demanda,
un ejercicio legal para hacer reconocer su derecho. Parece que en la legislación ecuatoriana eso van a subsanar en base a la experiencia boliviana. Y en Bolivia decimos, se reconocen los derechos de la madre tierra porque son nuestros derechos, de los bolivianos y bolivianas. Y cualquier persona, cualquier institución pública, privada, tiene que ejercer esa defensa. Y es a partir de eso que, por ejemplo, en estas marchas, en estas situaciones coyunturales que se da por el conflicto de recursos naturales, las organizaciones, las instituciones públicas y privadas ahora están mencionando los derechos de la madre tierra como derechos del pueblo boliviano y están haciendo prevalecer ciertas medidas legales para que se frene o se tome una decisión más apropiada sobre los recursos naturales. Siguiente, por favor. La ley de medio ambiente, que es un poquito más antigua, justo después de la cumbre de Río tenemos un importante escenario y hablamos de proteger nuestro medio ambiente, también nos habla ya sobre el manejo y aprovechamiento sustentable del medio ambiente, principalmente de la biodiversidad o de los recursos naturales. Y aquí, por ejemplo, nos plantea que hay que regular las acciones del hombre con relación a la naturaleza, promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. Desde el año 90 ya tenemos estos enunciados de desarrollo sustentable y ahora actualmente hemos tal vez avanzado un poco más allá al decir los derechos de la madre tierra son los derechos del pueblo boliviano y asimismo tenemos un enfoque más integral, más amplio. Los sistemas de vida no solamente son aquellos sistemas naturales, sino también es aquel lugar donde vive el hombre, la vida silvestre, la biodiversidad, y tiene un entorno no viviente, y que tiene que interactuar de manera que no afecte para futuras generaciones. Entonces, creo que estos conceptos de desarrollo sustentable se han ido complementando con aquella visión también, o cosmovisión que tienen los pueblos originarios en Bolivia. Más del 70% en Bolivia son pueblos indígena, originario, campesino, comunidades interculturales y afrobolivianos. Entonces también su cosmovisión ha ido, digamos, estructurando la aprobación de estas leyes. Siguiente. La Ley de Medio Ambiente también en su artículo 54 y 55 establece que el Estado debe promover y apoyar manejo de fauna silvestre en base a información técnica, científica y económica con el objeto de hacer un uso sostenible de las especies autorizadas para su aprovechamiento. Además, es deber preservar la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético y la fauna tanto silvestre como de especies nativas o domésticas, así como normal las actividades de las entidades públicas y privadas nacionales e internacionales dedicadas a la investigación. Nosotros tuvimos una interesante experiencia con una gobernación que estaba a punto de presentar unos planes de manejo para aprovechamiento de fauna, pero estos planes de manejo tenían un interesante enfoque desde una perspectiva equivocada. En Bolivia tenemos unos criterios técnicos, científicos y una resolución de una autoridad competente que dice así se deben elaborar los planes de manejo. Solo estos son los criterios. Y en el caso de una gobernación, debido al desconocimiento de algunos profesionales, abogados y también profesionales en el manejo tal vez de recursos naturales, pensaban que podrían plantear un plan o un proyecto como para la construcción de un edificio, por ejemplo. Y aquí lo que quiero es llamar su atención. No es lo mismo hacer un proyecto para aprovechar, para hacer una infraestructura o hacer un proyecto productivo, digamos, que implique industria, frente a lo que es un plan de manejo de aprovechamiento de vida silvestre. Y este tema, por ejemplo, ya estaba en la Ley de Medio Ambiente, en su artículo 54 y 55. Dice, hay una autoridad que va a aprobar planes de manejo en base a criterios técnicos, científicos y económicos. Entonces, eso, por ejemplo, es importante. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos un momento estructural porque Bolivia siempre ha tenido unas leyes orgánicas respecto a la organización del órgano ejecutivo. Teníamos anteriormente las leyes que, entre comillas, se llamaban LOPE, y hoy tenemos un decreto supremo de organización del órgano ejecutivo.
el cual, en el marco de la legislación ambiental, reconoce que el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, es la única instancia que puede aprobar un plan de manejo y aprovechamiento de vida silvestre. Entonces, esto también tiene un fundamento legal. La autoridad se sujeta a esta norma para decir, digamos, aquel grupo de comunarios quiere hacer un plan de manejo para poder aprovechar una determinada especie, una capibara, por ejemplo. Y aquí, como autoridad, tenemos que hacer el estudio técnico para ver si realmente es pertinente, tenemos que revisar la normativa y les diremos si su plan de manejo ha sido aprobado mediante resolución administrativa. Y entonces ellos tienen la legalidad para poder aprovechar. Siguiente. Como había mencionado, este decreto también establece que la autoridad ambiental competente tiene que formular y ejecutar políticas de protección y conservación de la vida silvestre, entre otras. Siguiente, por favor. Esta autoridad competente, como había mencionado, en el marco de este decreto supremo 29894, no puede ir en contra de la legislación vigente sobre vida silvestre o el manejo de la biodiversidad. Y es así que en el año 1990 ya se ha pensado que se debería declarar en veda a todas las especies de vida silvestre. Y aquí el decreto supremo 22641 del 8 de noviembre de 1999 ya definió su política para la preservación, protección, conservación y aprovechamiento racional de la vida silvestre acorde a los intereses nacionales. Entonces ya se declaró en veda, por lo tanto nosotros, cuando vamos a emitir una resolución administrativa, tenemos que aplicar correctamente la normativa, es decir, no podemos dar luz verde para el aprovechamiento de algo que posiblemente puede afectar a su población. Y este decreto siguiente tiene un decreto ratificatorio, que es el 25458, que en su artículo 1 ratifica la veda general indefinida, establecida por el decreto 22641, modificando los artículos 4 y 5, que la indicada norma permitiendo el uso de algunas especies de vida silvestre, en base a planes de uso sostenible, estudios e inventarios por grupos taxonómicos que determinen la factibilidad de su aprovechamiento y los cupos permisibles por periodo de 2 años. Entonces, en base a estos dos decretos, nosotros estamos autorizando planes de manejo. Como ustedes saben, se aprovecha actualmente el lagarto. Y el lagarto, su carne es muy apetecida en la parte oriental, en Beni, Santa Cruz, y últimamente se siente que en la parte andina también hay aceptación, pero nosotros no podemos permitir que entre la carne de lagarto si no viene de planes de manejo. ¿Entienden? O sea, no podríamos permitir que, digamos, ese sabor, ese gusto que tiene la carne y esos nutrientes, ese omega 3, omega 6, omega 9 que tiene, que es importante para el cuerpo humano, no puedan ser comercializados si estos no vienen de algún plan de manejo o algún plan de zocriadero de esta especie. Y aquí, por ejemplo, hemos tenido que trabajar en generar normas complementarias para poder entender mejor la aplicación de este decreto. ¿Qué hemos hecho? Uno, hemos dado continuidad al Programa Nacional de Aprovechamiento del Lagarto, que ya tiene como 12 años. Frente a este plan de aprovechamiento del lagarto, que se les da cupos a diferentes comunidades para que puedan cazar y aprovechar su cuero, nosotros hemos regulado la forma de aprovechamiento, y frente a eso, esa carne que viene de sus planes de manejo es totalmente legal para ser utilizado por la gastronomía. Entonces eso, digamos, es una forma de tampoco cerrar y decir, como no se puede aprovechar, entonces no se mete la carne, y perseguir a los que están comercializando carne de lagarto. Más bien estamos empujando a que todos reconozcan la importancia de un plan de manejo del lagarto para aprovechar sus derivados, entre ellos
cuero, que es lo que más se aprovechó en muchos años, ahora carne y otros derivados, inclusive están pensando aprovechar huesos y otras cosas que mañana con más detalle o más tarde les van a hacer conocer sobre esta temática. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, estos últimos años, antes del decreto de veda y en la veda general indefinida, nos encontrábamos mucho con este escenario. Caza indiscriminada, pesca, sobrepesca, etcétera, un sinfín de temas que realmente estaba afectando a la vida silvestre, a la biodiversidad, y eso, bueno, nos ha puesto en una situación bastante complicada de por qué deberíamos avanzar rápidamente en la construcción de leyes. Y en Bolivia tenemos algunos conflictos de leyes. Tenemos el decreto general de veda, la ratificatoria de la veda, un reglamento mucho más antiguo, una ley decreto que es de vida silvestre, caza y pesca, y que en cierta manera no lo aplicamos en su totalidad porque hay cosas que han cambiado por otras leyes, y tenemos un vacío sobre regular la vida silvestre. Y es por eso que hemos trabajado un reglamento de vida silvestre que actualmente esperemos que salga tan pronto se aprueben las leyes paraguas o las leyes marco, porque es un reglamento. Siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, entre las instituciones públicas y privadas y académicas han trabajado unos lineamientos estratégicos, es decir, unos criterios que debería contener un plan de manejo para el aprovechamiento de la vida silvestre. Y se han desarrollado esos criterios y han sido aprobados mediante resolución administrativa 309 de fecha 20 de diciembre del 2006, que aprueba esos lineamientos. En dicho documento se constituye la norma técnica de las comunidades campesinas, indígenas, originarias, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y científicas, empresas privadas y otras, tengan lineamientos para elaboración de planes de manejo de fauna silvestre. Entonces, no es lo mismo hacer un proyecto de construcción de carreteras que hacer un proyecto de aprovechamiento de vida silvestre. Tiene sus propios criterios y quizás si alguien está interesado en tener más información sobre este documento, podemos hacerle llegar, si nos visitan el Viceministerio de Medio Ambiente, tenemos copias sobre estos lineamientos, que han sido trabajadas entre los museos Noel Ken Mercado, organizaciones que trabajan con vida silvestre, por ejemplo, entre ellos Wildlife Conservation Society, y otras instituciones para que se puedan tener criterios técnicos y científicos sobre el aprovechamiento de vida silvestre. Siguiente. Así también, mediante resolución ministerial 147 de 29 de julio del 2002, se aprueba el reglamento para la conservación y aprovechamiento sostenible del lagarto. Desde el 2002 a la fecha ya son como 10 o, bueno, 11 años que se está aprovechando ya el lagarto. Bajo esta resolución, reconociendo y respetando la normativa sobre veda general indefinida, pero también aplicando la ley de medio ambiente, y actualmente cuando aprobamos una resolución de aprovechamiento del lagarto, consideramos la Constitución Política del Estado, la Ley Madre Tierra y otros reglamentos o resoluciones emanadas de la autoridad. Mediante resolución administrativa, también se aprueba la estrategia para la reconducción del Programa Nacional y Conservación del Aprovechamiento Sostenible del Lagarto. ¿Qué significa esto? Que entre los años 2008-2009 ha habido la necesidad de reconducir el aprovechamiento del lagarto. Esto se debe a que en algunos espacios donde se ha aprobado planes de manejo, se ha aprobado el aprovechamiento del lagarto, no se ha evidenciado que realmente se realizaba. Y el Estado tiene ese rol fiscalizador, ha ido a diferentes puntos y ha verificado si realmente se aprovechaba el lagarto como reportaban en los informes. Y como no había esos datos de campo, entonces se ha pensado en una reconducción. Una reconducción significa ajustar algunas cosas para que funcione mejor. Entonces el aprovechamiento del lagarto continúa con estos ajustes y mayor participación, mayor control social, con una distribución de beneficios un poco más pública que antes. La resolución administrativa BMA número 024 aprueba el reglamento de gestión compartida de lagarto. Este reglamento ahora es muy importante para aquellas empresas de curtido de cuero de lagarto
aquellas empresas que trabajan con carne de pescado y lagarto, y también aquellos restaurantes, aquellos hoteles que comercializan carne de lagarto en diferentes formas de platillos. ¿Por qué digo que es importante? Porque esta resolución aprueba un reglamento que establece que no se puede aprovechar, no se puede comercializar, no se puede consumir carne de lagarto si no viene de un plan de manejo. Porque ustedes saben, es posible que si no regulamos esto, se pueda lavar carne y cuero ilegal de lugares que posiblemente se caza sin planes de manejo y que se comercializa a los restaurantes. Por lo tanto, es importante la aplicación de esta resolución administrativa para que los restaurantes, hoteles, después todas las empresas que trabajan con carne, todas las empresas